perdón, para un correcto funcionamiento del organismo a nivel metabólico. Bien, ahora, ¿qué son las alteraciones electrolíticas? Van a ser trastornos que pueden surgir a causa de dos situaciones: un exceso o descenso del electrolito con respecto a un volumen o nivel de agua corporal normal, o un exceso o descenso relativo del electrolito como consecuencia de un aumento o una disminución en la cantidad de agua corporal que tiene nuestro individuo. ¿Ok? Bien, primero que nada, y es muy importante que nosotros tengamos en mente que para toda alteración hidroelectrolítica, o principalmente las dos que más nos causan problema, como puede ser las alteraciones del sodio y las alteraciones del potasio, necesitamos saber qué tanto es tantito, es decir, cuándo es leve, cuándo es moderado, ajá, y cuándo es severa o grave, como alguna literatura lo comenta, y en muchas de las ocasiones hay algunos electrolitos que se pueden considerar que tenemos una alteración que se puede incluso considerar como crítica. De igual manera, tenemos que hablar de si es una alteración que se considera aguda o es una alteración que se considera crónica. ¿Cuándo va a ser esto? Pues bueno, aguda en la mayoría de la literatura comenta que va a ser cuando tenemos menos de 48 horas de evolución con esta alteración del electrolito, y la crónica cuando tiene más de 48 horas. De igual manera, se considera que es una aguda cuando nosotros tenemos un paciente hospitalizado que llega, tomamos un control de electrolitos, estos se encuentran normales y posterior a 24 a 48 horas, pues encontramos una alteración de los mismos, que es donde más frecuentemente podemos identificar esta alteración del electrolito y la modificación que tuvo. A diferencia de, por ejemplo, los crónicos, porque no es habitual que un paciente te llegue y te diga: tengo diarrea desde hace 5 días, pero me tomo unos electrolitos cuando iba en el segundo, ¿no? Es como muy difícil que te digan eso. Entonces, principalmente consideraríamos que las agudas son en el ámbito hospitalario y las crónicas en aquellos pacientes que llegan ya con una patología como tal. Pues bueno, vamos ya al grano como tal. Entonces empezaríamos hablando con el electrolito que más problema nos causa, que en este caso es el sodio. Primero que nada vamos a hablar de la hipernatremia, que en este caso vamos a tener 4 niveles de severidad. El primer grado sería leve, que va de más de 45 miliequivalentes por litro a 150. Normalmente esta no va a necesitar un tratamiento de forma aguda, a menos que diera algún tipo de síntoma neurológico, pero de lo contrario es poco habitual que la necesitemos. ¿Dónde vamos a empezar a utilizar como tal un tratamiento, ya sea de forma aguda o que tengamos que especificar en cuánto tiempo lo vamos a llevar a cabo? A partir de la moderada, ¿no? Que sería un valor de más de 150 hasta 160, y es importante que aquí definamos los siguientes dos. La hipernatremia severa va a ser aquella que tenga un valor de más de 160 hasta 170 y no va a tener como tal una indicación de que el paciente necesite ingresar al área de terapia intensiva, a menos de que tengamos alguna alteración neurológica. De lo contrario, es una patología o una alteración electrolítica que el pediatra tiene que poder manejar por sí solo. En el caso de la entidad crítica, que es más allá de 170 miliequivalentes por litro, generalmente ya cuando nuestro paciente llega a este rango empieza a tener síntomas neurológicos, por eso es que se considera crítica, y un paciente con este rango sí tendría criterios para ingresar a la terapia intensiva. Depende también de la literatura que ustedes chequen, muchas veces puede decir que sea más de 170 o más de 175, pero normalmente con más de 170 el paciente ya presenta sintomatología. Bien, ahora, ¿cuándo vamos a llevar y qué consideraciones tenemos que tener para hacer la corrección de la hipernatremia? Primero que nada, valorar el estado de hidratación. Como bien les mencioné al principio, esta clase no va dirigida a hacer la diferenciación del el tipo de hipernatremia que va a tener nuestro paciente. Sabemos de antemano que puede ser una hipernatremia hipovolémica, isovolémica o hipervolémica, ¿no? Y dependiendo de eso, pues vamos a considerar los líquidos. Quizás la principal pauta es justo eso, que nosotros tenemos que individualizar al paciente para nosotros saber qué tanta libertad tenemos para poder utilizar los líquidos en la corrección de la alteración electrolítica de nuestro paciente. Posteriormente, el grado de hipernatremia. Como ya les mencioné, vamos a únicamente considerar desde la moderada hasta la crítica. Si es una corrección rápida o lenta, el peso de nuestro paciente y el tipo de soluciones que tenemos en la unidad para poder llevar a cabo esta corrección.
Bueno, para valorar el estado de deshidratación es importante acordarnos de las tablitas que muchas veces encontramos en artículos de la OMS o artículos de deshidratación pediátrica, dentro de las cuales vamos a encontrar datos clínicos que nos van a caracterizar el grado de deshidratación de nuestro paciente y ya está como tal establecido el nivel o el porcentaje de pérdida de líquido que va a tener nuestro paciente de acuerdo a el grado de deshidratación, ¿no? Y lo importante es que tenemos que diferenciar dos grupos etarios principalmente. Uno va a ser los lactantes y dos, el niño mayor. ¿Ok? Y con base en esto, pues vamos a tener que definir el grado de deshidratación que tiene nuestro paciente. Ahora, como mencioné hace un momento, pues el grado de hipernatremia consideraríamos únicamente de la severidad moderada hasta la crítica. Bien, vamos a empezar con algunas preguntas para que no se les vayan olvidando las definiciones. Entonces, tengo por aquí a Angélica Ríos. Angélica, ¿nos puedes recordar cuáles son los valores de la hipernatremia moderada? Mayores de 150 a 160. Ok. Desde la severa. Mayores de 160 a 170. Ok. ¿Y la crítica? Mayores de 170 o mayores de 175. Ok, perfecto. Entonces, bueno, es importante, ya sé que son números, pero es importante que busquemos maneras para irnos acordando del grado de severidad, porque a partir de ahí va a ser o nos va a hacer un puntito rojo para nosotros decir, o un signo de alarma para considerar qué tan rápido tenemos que iniciar el tratamiento y qué tanto vamos a tener que cuidar a nuestro paciente. Ahora, la corrección va a ser rápida o lenta. ¿De qué va a depender esto? De si la hipernatremia es aguda o es crónica. Como les mencioné de igual manera al principio, una hipernatremia aguda generalmente va a ser en el ámbito hospitalario y un paciente que llegue por urgencias, que tuvo diarrea, vómito, lo típico que es una EDA en pediatría, va a considerarse como una hipernatremia crónica, porque generalmente van a ser niños que lleguen cuando menos más de 24 horas de evolución para presentarse con nosotros con hipernatremia y las características habituales es que sea con hipovolemia. Entonces, pues bueno, es importante que nos acordemos también de esto, principalmente de los tiempos, ¿ok? Ahora, ¿qué otro punto es importante que debo de mencionarles para considerar el tratamiento rápido o lento? Principalmente va a ser la afección que podemos ocasionar a nivel cerebral. ¿Por qué motivo? Normalmente las neuronas pueden generar algo que se llama osmoles idiógenos, que generalmente son moléculas de alto peso molecular que ocasionan o tratan de igualar la osmolaridad que se encuentra en el espacio intravascular con respecto al espacio intracelular. Y estos idiosmoles van a aparecer alrededor de las 48-72 horas que el paciente empieza a presentar la hipernatremia. Por eso es que si nosotros, cuando tenemos un paciente con hipernatremia crónica, empezamos a quererle dar un manejo para que se desciendan de forma muy abrupta, perdón, los valores de sodio, puede llegar a ocasionar algún problema neurológico y en vez de darle un beneficio, pues al contrario, vamos a incrementar el riesgo de alterar el nivel neurológico de nuestro paciente y incrementamos también el riesgo de edema cerebral. Ahora, con respecto al peso, muchas veces, y si se han dado cuenta, últimamente recibimos muchos pacientes pediátricos que se encuentran con un peso en rangos de obesidad. Entonces, es importante considerar que al igual que en la ventilación, los pacientes cuando son obesos ganan tejido adiposo, pero no significa por eso que las venas o el espacio intravascular incremente. Por lo tanto, la cantidad de agua corporal no incrementa. Entonces, lo que sugiere la literatura es que utilicemos las zetas para poder valorar el peso correspondiente del paciente para la edad y con base en esto, por lo menos topar el peso correspondiente para la Z3 de nuestro paciente, es decir, llevarlo como un rango de sobrepeso para no utilizar una cantidad de líquidos que sea exagerada y que como consecuencia de esto podamos llegar a ocasionar un cierto grado de sobrecarga. Con respecto a las soluciones IV que vamos a tener en nuestros pacientes, podemos tener soluciones que van a ser hipotónicas, soluciones que son isotónicas naturalmente y soluciones que pueden ser hipertónicas. Sin embargo, hay que tomar en cuenta algo. Los pacientes que tienen hipernatremia, la osmolaridad intravascular que van a manejar va a ser por arriba de lo habitual. Por lo tanto, aunque nosotros utilicemos aquellas soluciones que consideremos isotónicas, como puede ser la solución salina al 0.9%, la solución mixta, la Harman, o la Ringer lactato, no podríamos considerar como tal que van a ser isotónicas, sino al contrario, en el momento en que nosotros empecemos el manejo en un paciente con hipernatremia, las consideraríamos de igual manera hipotónicas, pero esto va a ser como consecuencia de que la osmolaridad del paciente es más alta de la habitual.
¿ok? Bueno, y sabemos que para poder hacer este tipo de correcciones, pues vamos a tener a la mano la solución glucosada, solución salina al 0,9%, ABD, que en realidad la literatura no sugiere que lo utilicemos del todo, y solución salina al 0,45, como luego la conocemos, que se le menciona que es al medio, ¿ok? Quiero puntualizar aquí también que durante la resolución de los ejemplos que agregué para que fuera un poco más didáctica la clase, la forma en cómo vamos a dar los líquidos de mantenimiento para los pacientes van a ser por medio de Holiday Cigar. Puede ser el habitual o el modificado, realmente no hay mayor eh, diferencia en cuanto al valor total, pero sí es importante que sepan. Mucha de la literatura que estuve revisando para hacer la corrección en este tipo de pacientes sugiere que en pacientes que tienen menos de 10 kilos se utilice el cálculo por Holiday Cigar. Pacientes que tengan un peso entre 10 y 20 kilos, de igual manera sugieren que se lleve a cabo por medio de este cálculo, que sería Holiday Cigar. Entre 20 y 30 les es indiferente y más de 30 kilos sugieren que se utilice el valor por metro cuadrado de superficie corporal. Me parece un poco más fácil que se realicen estos cálculos por medio del Holiday Cigar, dado que en muchas ocasiones el método de superficie corporal llega a subestimar el valor que le corresponde al paciente, o cuando son pacientes muy pesados y alcanzamos un valor máximo de superficie corporal, llegamos a utilizar una cantidad de líquidos más allá de la que le corresponde al paciente. Entonces, justificaríamos mejor utilizar el Holiday Cigar para llevar a cabo este tipo de correcciones de líquidos y así como lo hacemos habitualmente en pacientes con cetoacidosis. Bien, entonces, ¿cómo vamos a corregir? Primero que nada, tenemos que hacer el cálculo del agua libre. Normalmente conocemos o tenemos conocimiento de una de estas fórmulas, que principalmente es la de 4 mililitros por el peso, por el cambio deseado en el sodio sérico. Sin embargo, la literatura lo que más sugiere es que se lleve a cabo el cálculo del agua libre por medio de la primera fórmula que les pongo aquí. El cálculo se lleva por medio de un factor de corrección para la edad pediátrica que es 0,6. Justo por esto al principio de la plática les mencionaba. No se puede establecer esta fórmula totalmente para la corrección de los neonatos. ¿Por qué motivo? Porque para aquellos neonatos que sean prematuros, normalmente el agua corporal puede llegar a ser hasta de 80%. Entonces, el factor de corrección se modifica. De igual manera, en la etapa neonatal, el porcentaje de agua corporal generalmente es 70%. Entonces, de igual manera se modifica. Por eso sería importante que aquellos que sean de neonatología o que estén interesados en una corrección de neonatos, busquen literatura que sea directamente en pacientes neonatos. ¿Ok? Bueno, continuamos. Entonces, ¿cómo se ve este cálculo del agua libre? Sería entonces el factor de corrección por el peso para calcular el agua corporal total. Posteriormente, esto se va a multiplicar por el sodio sérico que tenemos actualmente en nuestro paciente, entre un valor que nosotros vamos a establecer, que sería 140. Ahorita les explico porque este valor lo vamos a poder modificar de acuerdo al grado de qué tan estrictos queremos ser en la corrección del sodio. Es decir, si queremos ser muy, muy estrictos, pues definitivamente utilizaríamos 140. Si queremos ser no tan estrictos porque nuestro paciente tiene un sodio de 175, podemos considerar que este valor sea 150. Ese valor es flexible, aunque en la mayoría de literatura van a encontrar que les ponen en la fórmula el 140, ¿ok? Y este valor que nos resulta le vamos a restar 1. Vamos a hacer un ejemplo con un paciente que pesa 10 kilos y que tiene un sodio plasmático de 156. Entonces, vamos a multiplicar el factor de corrección, que sería 0,6, por el peso del paciente, que sería 10, y vamos a multiplicarlo por la parte de la división de 156 entre 140 menos 1. Y nos va a dar un valor en litros. Eso es importante también que lo recuerden. Este valor que nos va a dar va a ser en litros. El resultado de este cálculo da 0,684 litros, por lo tanto lo tenemos que pasar a mililitros y el valor va a ser 684. ¿Todo claro hasta aquí o alguien tuvo alguna duda con respecto a lo que mencionaba? Doctor, disculpe, las constantes no se modifican respecto a si es hombre o mujer. Sí se pueden llegar a modificar, pero principalmente esto se hace cuando tenemos una edad más adulta. Por ejemplo, lo sugieren que arriba de la adolescencia, cuando las mujeres empiezan a tener toda esta cuestión de los fenómenos secundarios sexuales,
van a tener un mayor depósito adiposo, entonces el factor de corrección llega a cambiar a 0,55, pero en general para la edad pediátrica estamos hablando inclusive hasta la adolescencia como tal, o la primera adolescencia, podríamos considerar que el factor de corrección sería 0,6 para ambos géneros. Ah, oh, ¿Todo bien hasta aquí? Bueno. Ahora, la fórmula que habitualmente todos conocemos es la de 4 por el peso más el cambio deseado en el sodio. Muchas veces lo que hacemos es que este cambio deseado en el sodio lo hacemos, pero el que queremos cambiar en 24 horas. Sin embargo, lo que sugieren la mayoría de protocolos que revisé y de igual manera el Nelson, es que sea el valor absoluto que queremos cambiar. En este caso, por ejemplo, el cambio que nosotros deseamos es de 16,000 equivalentes por litro. Por lo tanto, la multiplicación que haríamos sería 4 por los 10 kilos de peso que tiene nuestro paciente por 16,000 equivalentes que queremos cambiar y este valor nos va a dar 640 mililitros. De igual manera es importante puntualizar que en el caso de esta fórmula el valor que vamos a obtener va a ser en mililitros, por lo tanto no va a ser necesario hacer ninguna modificación. ¿Por qué me importaba mucho hacer la comparación de ambas fórmulas? Principalmente para que ustedes vieran que si se calcula de uno o de otro modo, el valor no se modifica de una forma que sea estadísticamente significativo. Ya hay varios estudios que se han hecho donde se muestra que hacen la corrección con el cálculo de agua por un método o por el otro y que no hay mayor diferencia. Por lo tanto, el que ustedes quieran utilizar para hacer este cálculo está bien. Bueno, ahora, nuestro enfoque que vamos a tener en la fórmula número 2 es que por cada 4 mililitros por kilo de agua libre que le demos a nuestro paciente, aproximadamente va a disminuir 1 equivalente por litro en el sodio plasmático. Por eso es que se calcula así. Bien. De igual manera, tenemos que considerar que la corrección de sodio que nosotros vamos a hacer y que ahorita vamos a ver cómo se hace, se tiene que considerar de la siguiente forma. Cuando tenemos un valor menor de 165, vamos a considerar que la corrección se va a llevar a cabo en 2 días al menos. Cuando nuestro valor es por arriba de 165, vamos a considerar que la corrección se va a tener que llevar a cabo en 3 días. ¿Ok? ¿Por qué es importante esto? Porque ahorita que hagamos este ejemplo práctico, vamos a ver que los valores los tenemos que ir dividiendo poco a poco. ¿Ok? Vamos a considerar otra vez al paciente de 10 kilos de peso. Vamos a tener que calcular un volumen de agua corporal total con el factor de corrección en 0,6 y en el caso de este específico va a tener una pérdida hipovolémica de 10% de su peso porque tuvo una EDA o porque tuvo simplemente vómito, pero fue 10% del peso. Cuando lo reciben ustedes en urgencias, tiene una concentración sérica de sodio de 156. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues primero que nada, calcular el déficit total de líquido que tiene nuestro paciente, que correspondería con el grado de deshidratación que presenta. Nuestro paciente pesa 10 kilos, por lo tanto, el 10% de 10 kilos va a ser 1 kilo y si lo pasamos a agua va a ser 1 litro y si lo pasamos a mililitros, pues van a ser 1000 mililitros. Anteriormente y de forma teórica se tenía que sacar la cantidad de agua libre que teníamos en deficiencia por esta deshidratación y la cantidad de líquidos isotónicos que se tenía de igual manera de este porcentaje de deshidratación. Aquí se los agregué únicamente por cuestión de cultura general, pero no va a afectar como tal el cálculo que vamos a hacer, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? Bueno, creo que vamos bien. Entonces, vamos a volver a hacer el cálculo del déficit de agua. En la fórmula anterior yo les dije, depende mucho de qué tan estrictos quieren ser el valor que vamos a poner en la fórmula, ¿ok? Entonces, aquí ya habíamos calculado el agua corporal, que son 6 litros, y vamos a calcular el déficit de agua por la fórmula que teníamos, que es el sodio sérico entre el sodio deseado, y esta división restarle 1, ¿ok? Si ustedes se acuerdan, la fórmula anterior tenía 140, aquí está. Sin embargo, les dije que es flexible, ¿ok? Entonces, en este caso yo utilizaría como meta llegar a 145. ¿Por qué 145? Porque ahí ya sería un valor de sodio normal, ¿ok? Si hacemos este cálculo, la cantidad de agua libre que tendría perdida este paciente disminuiría con respecto al ejemplo anterior. ¿Sí se entiende hasta aquí esto? Sí, doctor. Muy bien. Ahora,
¿Cómo vamos a sacar el déficit total de líquidos isotónicos? Pues bueno, vamos a tener que la pérdida total de líquidos que tuvo nuestro paciente fueron 1000 mililitros. A eso habrá que restarle el déficit de agua libre y por lo tanto nos quedaría esta ecuación que sería 1000 menos 455. Y el valor que nos daría sería 555. Como les mencioné al principio de esto, no va a significar gran cosa en cuanto al cálculo que hagamos al final, pero por cuestiones más que nada didácticas lo agregué por si lo encuentran en algún libro. ¿Ok? Antes de que se me olvide, la sesión solo dura 40 minutos en el Zoom, por lo tanto, en unos 10 minutos vamos a tener que desconectarnos todos y volvemos a reingresar al link para poder continuar con la clase, ¿ok? Pero yo les aviso. Bien, vamos a continuar. Entonces, normalmente, y no me van a dejar mentir, cuando llegan los pacientes a urgencias y que están deshidratados, tengan o no tengan indicación, los urgenciólogos tienden a pasar un bolo de solución. Y son un poco descarados. ¿Por qué? Porque ni siquiera pasan un bolo a 10 mililitros. Son mucho más exagerados y pasan 20 mililitros. Y si nos acordamos, estos bolos de 20 mililitros ya no están del todo sugeridos, a menos de que nuestro paciente tenga como tal datos de choque o hipoperfusión. Entonces, pues bueno, me gustó agregarlo en el ejemplo porque habitualmente es lo que pasa en la mayoría de instituciones. Entonces, para el tratamiento total o de sustitución del agua libre, vamos a considerar lo siguiente. Primero que nada, los 455 mililitros que ya calculamos del déficit de agua libre. Luego tenemos los líquidos isotónicos que habíamos calculado. A estos líquidos isotónicos le vamos a restar lo que se le pasó en carga, que fueron 200 mililitros. Por lo tanto, el volumen que nos quedaría son 345. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que hacer el cálculo de la cantidad de líquidos que le vamos a pasar al paciente en las primeras 24 horas. ¿Ok? ¿Qué vamos a considerar? Primero que nada, el valor de déficit de agua libre, que como bien comentamos son 455. Ahora dijimos, en el caso de una hipernatremia que tiene menos de 165, vamos a hacer la corrección en 2 días. Por lo tanto, este valor que son los 455, lo vamos a tener que pasar en 48 horas. Por eso es que se va a dividir entre 2 y el valor que me va a dar son 228 mililitros para las primeras 24 horas. Del déficit de líquidos isotónicos que nos quedó fueron 345 y de igual manera este valor que serían las pérdidas que tuvo el paciente por deshidratación se tiene que hacer la corrección en 48 horas. Algo muy semejante como lo que hacemos por ejemplo en el caso de pacientes con cetoacidosis. Entonces, el valor que tenemos son 345. Este valor lo vamos a dividir entre 2 para las primeras 24 horas y el valor que obtenemos es 172. Y algo muy importante es que a las pérdidas que ya tuvimos, tenemos que darle aparte a nuestro paciente el líquido de mantenimiento habitual que él va a tener, que serían como el Holiday Cigar. 100 mililitros por cada kilo de peso, los primeros 10 kilos de peso. Para hacer más fácil el ejercicio, le puse 10 kilos al paciente, entonces son 1000 mililitros para 24 horas. Y ahora viene la parte que normalmente no nos dicen, ni nos explican, ni nada. Lo que sugieren muchos libros, como por ejemplo es el Nelson, ¿no? El Martínez, que es mexicano, es que utilicemos una solución al medio, es decir, que tengamos una combinación de 50% solución glucosada, 50% solución salina al 0.9%. Al hacerlo así, la cantidad de sodio que tenemos por litro va a ser de 77 miliequivalentes de sodio por litro, ¿ok? Y solo en el caso de que nosotros hayamos verificado que el paciente ya orinó, por ejemplo, en este ejemplo, si a nuestro paciente se le pasó la carga y después de la carga presentó micción, entonces podríamos garantizar que le podemos pasar potasio y eso no va a ocasionar que tenga una hipercalemia posterior. Si nuestro paciente no tiene una uresis posterior a la carga o una vez que iniciamos el mantenimiento, idealmente mejor no le ponemos potasio a la solución. ¿Ok? ¿Sí queda claro esto hasta aquí? Sí, doctor. Muy bien. Bueno, ahora, ¿cómo lo vamos a indicar? Primero que nada, vamos a tener que sumar todos nuestros volúmenes. Serían los 228 del déficit de agua, los 172 que es del pérdida isotónica, los 1000 mililitros que le tocan por el Holiday Cigar y nuestro volumen total para 24 horas serían 1400 mililitros.
Normalmente la tendencia es que nosotros indiquemos soluciones intravenosas para 8 horas, a diferencia de, bueno, cada hospital lo pueden indicar como ustedes prefieran, pero bueno, yo puse aquí el ejemplo de ponerlo cada 8 horas. Entonces lo que quedaría es una solución al medio, donde todo este volumen, que son los 1400, lo dividiríamos entre 3, ajá, y pondríamos la mitad en solución salina al 0.9%, solución glucosada, la otra mitad, que serían 230 mililitros, y un aporte basal de KCl, que en este caso mi paciente hipotético sí orinó, entonces le pusimos 2.000 equivalentes por kilo, que serían 20.000 equivalentes por litro, lo que le correspondería en esta solución. Mi volumen total para 8 horas son 463.5 mililitros y se va a pasar a 57.9 mililitros hora. Así es como indicaría las soluciones para el primer turno. ¿Ok? ¿Hasta aquí sí queda claro esta parte? Y doctor, Ok. Y ahora ustedes me van a decir, ¿cómo me garantiza que si yo le estoy dando esta solución al medio, le voy a bajar la cantidad de mil equivalentes que yo deseo? Normalmente para pacientes que tienen hipernatremia tenemos oportunidad de bajar entre 10 y 12 mil equivalentes por litro día del sodio sérico. Idealmente lo mejor que podríamos hacer es que solo sean 10, pero si por alguna situación se nos pasa la mano y se empieza a bajar un poquito más el sodio, tenemos permitido hasta 12. ¿Cómo vamos a saber si nuestra solución va a ser efectiva para bajar este volumen? Vamos a utilizar una fórmula que se llama de Droge, donde vamos a calcular el cambio de sodio de acuerdo a la concentración de sodio en la infusión que vamos a estar administrando, ¿ok? La fórmula es la que se encuentra hasta arriba, que es la concentración del sodio de la infusión que estamos administrando, más en el caso del paciente que se le pueda pasar potasio, también se le va a agregar la concentración de potasio en litros que está pasando en la infusión, menos el sodio sérico que tiene nuestro paciente, y esto lo vamos a dividir entre el agua corporal total de nuestro paciente más 1. ¿Ok? Aquí estamos despejando los valores. Sabemos que la infusión que estamos pasando o las soluciones tiene una concentración de sodio de 77 mil equivalentes litro más 20 mil equivalentes litro de potasio. A esto le vamos a restar 156 y lo vamos a dividir entre lo que serían 6 litros, que es el agua corporal total que sale de esta multiplicación, más 1. Despejando estos valores, vamos a obtener que es un valor de menos 59, perdón, 59 entre 7 y el resultado que nos va a dar es 8.4 mil equivalentes. Y esta fórmula se interpreta de la siguiente manera. Significa que por cada litro de la solución que estamos infundiendo, va a disminuir en el sodio plasmático de nuestro paciente 8.4 mil equivalentes. Ahora lo que quedaría es hacer una regla de 3. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a infundir una cantidad de 1400 mililitros. Por lo tanto, si tenemos 1000 mililitros de sodio al 0.45, que es la concentración al 77 mil equivalentes por litro, me va a disminuir 8.4 mil equivalentes en 24, perdón, en 24 horas. Si yo le infundo 1400 mililitros de esta solución en 24 horas, lo que yo voy a descender serían 11.7 mil equivalentes. Ok, ustedes me van a decir, pues es que está hasta el tope de lo que usted nos dijo que le podemos bajar. Sí, pero por eso es importante estar tomando controles electrolíticos. Y lo que sugiere la literatura es que durante o sea, si el valor del sodio es mayor a 165, tenemos que estar tomando controles cada hora hasta alcanzar 165. Si el valor es menor a 165, podemos estar tomando los controles cada 4 horas hasta que obtengamos un valor menor de 160, y una vez que estemos por debajo de 160, podemos estar tomando controles cada 6 horas. En el caso de que el valor de sodio vaya disminuyendo más de 0.5 equivalentes por litro hora, vamos a tener que hacer una reducción en la velocidad de infusión de nuestra solución de un 20%, ¿ok? De lo contrario, pasa lo mismo por si nuestro descenso es más bajito, o sea, es decir, no bajamos ni 0.5 mil equivalentes por litro, nos quedamos en 0.2, 0.3, tendríamos que hacer un incremento del 20% de la velocidad de infusión que tenemos en este paciente. Vamos a tener que hay diferentes grados de severidad. Normalmente, pues un grado leve no nos va a causar tanta urgencia, sin embargo, a partir del moderado y del severo, pues ya vamos a tener un problema. Y sobre todo a nivel del valor crítico, que es menos de 120, pues bueno, indudablemente va a necesitar un tratamiento de forma aguda o sí o sí.
¿vale? Entonces, nuevamente vamos a considerar los datos que tenemos que tener en nuestros pacientes para llevar a cabo la corrección de la hipernatremia. Nuevamente vuelvo a retomar. El valor de la hidratación es importante o el grado de deshidratación que tiene nuestro paciente. ¿Por qué motivo? Porque va a depender de ello qué tipo de solución o la concentración de sodio que debamos pasar para poder volver a corregir el sodio en nuestro paciente. No es lo mismo que hagamos la corrección de una hiponatremia hipovolémica, que por ejemplo sería el caso de un paciente con un síndrome perdedor de sal, a la corrección de una hiponatremia en el caso de un paciente con un síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. ¿Por qué? Porque en el perdedor de sal tiene una hipovolemia, a diferencia del SIGAT, que tenemos un paciente con hipervolemia. Por lo tanto, aunque nosotros no queramos llevarlo a hipervolemia o más hipervolemia, va a ser imposible no hacerlo. Y lo que vamos a tener que hacer es ayudarnos de un poco más de diurético. Por eso es importante considerar esto. El grado de hiponatremia, vuelvo a repetir, generalmente el tratamiento se va a llevar en aquella hiponatremia que es severa a crítica. La corrección rápida o lenta, nuevamente volvemos a retomar la situación de que va a depender si el paciente tiene una hiponatremia aguda y crónica, y vamos a considerar nuevamente la misma situación. Aquellos pacientes que llegan de la calle y que entran a urgencias con hiponatremia, tenemos que considerarlos que es un paciente con hiponatremia crónica, y aquellos pacientes que tenemos en un ámbito hospitalario y que tenemos una monitorización más estrecha del nivel o valor de sodio, pues obviamente vamos a poder considerarlo cuando es aguda. El peso del paciente, de igual manera como en el caso de la hipernatremia, el tipo de soluciones, justo por lo que les decía del grado de hidratación o de deshidratación que tiene nuestro paciente. Y aquí tenemos que agregar un punto extra, que es el valor de la glucemia, el valor de la lipemia y el valor de la proteinemia. ¿Por qué motivo? Generalmente la mayoría de libros y artículos que nosotros revisemos, el único o la única macromolécula que nos dice cuánto modifica el valor de sodio a nivel sérico es la glucosa. ¿Por qué? Porque es la que más fácilmente se puede llegar a incrementar y nos va a hacer cambios en el valor del sodio de hasta 2.4 mil equivalentes por cada incremento de 100 miligramos sobre decilitro por arriba del valor normal de la glucosa, que consideraríamos que es 100 miligramos sobre decilitro. ¿Ok? Es decir, si nosotros tenemos una glucosa en 200 miligramos sobre decilitro, nosotros tendríamos una reducción de sodio de 2.4 mil equivalentes litro. Los lípidos. Yo sé que no es habitual que nosotros tengamos pacientes con hiperlipemia, pero pues hay la posibilidad de que nos encontremos o nos topemos con aquellos pacientes que tienen hipertrigliceridemia familiar, ¿no? Y entonces, como consecuencia, podemos llegar a tener pacientes que tengan unos lípidos plasmáticos por arriba de 460 miligramos y como consecuencia eso también va a ocasionar alteraciones en el sodio. Y en el último caso de las proteínas, esto no es habitual tampoco, pero a veces llega a haber pacientes que nosotros manejamos con soluciones parenterales con aporte de aminoácidos, que llamamos pre-NPTs, ¿no? O las NPTs, y esto puede ocasionar que tengamos hiperproteinemia. Como consecuencia, esto también va a incrementar, disminuir 1.000 equivalente por litro por cada gramo sobre decilitro que tengamos por arriba del valor normal de las proteínas séricas en nuestros pacientes. ¿Ok? Bien, ahora vamos a dividir el tipo de pacientes en dos. Aquellos que tienen una hiponatremia sintomática, que en este caso va a ser una urgencia. Ajá. Normalmente la urgencia la vamos a encontrar, como les mencionaba hace un rato, cuando tenemos un valor por debajo de 120 mil equivalentes litro, aún sin sintomatología. De hecho, lo tendríamos que hacer de forma aguda porque la intención es que el paciente no presente la sintomatología. Y en aquellos pacientes que tengan menos de 125, pero que ya tengan síntomas neurológicos, ¿cuáles van a ser? Principalmente convulsiones, que tengan alteraciones del estado de alerta, como podría ser obnubilación, e inclusive que nuestro paciente pueda llegar a tener como un estado de coma. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Primero que nada, vamos a administrar bolos de solución salina al 3%. Y para esto vamos a preguntarle a Nemesio, ¿cómo se prepara la solución salina al 3%? Creo que se trabó, Doc. ¿Sí me escucha? Sí, Ok. ¿Cómo se prepara la solución hipertónica, verdad? así es. Mm, era... Ay, no me acuerdo, Doc. Ok, vamos a buscar otra persona.
Andrea García. Perdón, creo que desactivé tu micrófono. No sé si es mi computadora o yo el que no te escucha. Bueno, a ver. Iliana. Ah, creo que Iliana está de igual. Sí, hola doctora, perdón. Se calcula, bueno, es con la solución fisiológica que tenemos normalmente del 0,9%, pero se va a unir junto con la solución que tenemos de concentrado de sodio, que es del 17%. Ok, O sea, de acuerdo a nos... o sea, imagínate que tienes que preparar 100 mililitros. ¿Tú cómo la preparas? Ajá. Sería justamente hacer una dilución. Ah, bueno, es que tenía, por ejemplo, si se preparan 1000 mililitros de solución fisiológica, se le calcularía con 13 ámpulas de cloruro de sodio al 17,7%, y así lograríamos la solución hipertónica al 3%, pero no sé si estoy en lo correcto. No estás errónea, pero es demasiada solución. O sea, imagínate que tú nada más necesitas 100 mililitros y le pasas tantas ámpulas, yo creo que se desperdiciaría mucho. Entonces también tenemos que pensar en la cuestión de escatimar en gastos. Ok. Ok, bueno. Eh, pues bueno, lo fácil o la forma en como nosotros lo podríamos hacer es, pues sí, considerar en este caso, si tenemos 100 mililitros y lo queremos hacer de una forma muy rápida y que esté en la memoria, sería ese 100 lo tendríamos que dividir entre 6. Generalmente, si nosotros lo dividimos entre 6, el 100 mililitros, nos quedarían valores de 16 mililitros. 16,6, ¿no? Para ser muy exactos, ya que somos pediatras. Entonces podríamos hacer la siguiente dilución: 17 mililitros de concentrado de sodio al 17,7% y a esto agregarle 83 mililitros de ABD o de solución salina al 0,9%, cualquiera de las dos, y esto nos va a dar una concentración al 3%. Este vuelo que vamos a estar administrando se tiene que pasar en 10 a 15 minutos y posterior a esto tenemos que esperar 20 minutos para tomar el control de cómo se modificó el sodio. Nosotros, por alguna situación fisiológica, consideraríamos que por cada mililitro por kilo que le pasamos al paciente, se va a modificar un mil equivalente por litro del sodio sérico de nuestro paciente. Es decir, si le pasamos la concentración, digo, la carga a 1 mililitro por kilo, cambiaría un mil equivalente en el sodio sérico. Si pasamos a 2 mililitros, pues cambiaría 2 mililitros, digo, 2000 equivalentes. En teoría se sabe que cuando nosotros pasamos alrededor de 4 a 6 mililitros por kilo concentrado de sodio en un paciente que está sintomático, es decir, que tiene las convulsiones o alteración del estado de conciencia, va a tener una mejoría. Es decir, vamos a ocupar la dosis máxima en cuanto a cargas. Bueno, en veces que vamos a administrar la carga. Es decir, en la parte de aquí abajo les puse cuántas veces la podemos pasar. 3 veces. Ahora, ¿por qué decidimos utilizar esta dosis máxima? Hay dos tipos de escuelas que tendríamos en esta situación, que es por medio de las guías americanas o por medio de las guías europeas. Este valor de 100 mililitros es lo que sugiere las guías europeas, por lo tanto, digo, las guías americanas, por lo tanto fue el valor que nosotros consideramos, ¿ok? Si ustedes quieren guiarse con base en las guías europeas, no hay mayor tema, ustedes se pueden, pues, justificar con esta literatura, pero bueno, creo yo prudente utilizar estos 100 mililitros para que sea una forma más fácil. Ahora, la solución salina al 3% se puede administrar por vía central o periférica. Para esto me va a resolver la pregunta esta Jai. ¿Por vía central? Ok, solo por vía central. Sí. Bueno, no sé si veían antes a Dal Ramones, pero decía, pues no, ¿no? No es cierto. Eh, se puede administrar por vía periférica. ¿Alguien de aquí sabe cuál es el valor máximo de osmolaridad que se puede administrar por una vía periférica? 600, si mal no recuerdo, doctor.
Se puede administrar hasta 800 inclusive, está muy bien. Entonces, considerando que la solución salina al 3% tiene una osmolaridad de 513, hay toda la posibilidad de administrar esta solución por vía periférica. Entonces, el hecho de que ustedes tengan un paciente en piso con deterioro neurológico por una hiponatremia no justificaría que no administren esta corrección aguda por vía periférica. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a hacer la administración de las cargas, ¿no? En este caso de 1 a 2 mililitros por kilo. Si nuestro paciente pesa más de 50 kilos y por lo tanto pasaría, no sé, 120 kilos, digo 50 a 60 kilos. ¿Tendríamos una dosis de 120 mililitros? No, le pasamos 100 mililitros. ¿Cuántas veces? Máximo 3. ¿Cuándo vamos a dejar de pasarle una segunda o tercera dosis? Cuando nosotros veamos una mejoría en cuanto a los síntomas neurológicos. Es decir, le pasamos una carga a 2 mililitros por kilo, fueron los 100 mililitros, y dejó de convulsionar y ya empezó a despertar el periodo posictal una vez que administramos la corrección. No se administra la segunda ni tercera. Le administramos la primera y a pesar de eso sigue convulsionando, esperamos 10 minutos y administramos la segunda carga de concentrado de sodio del 3%. Mejoran los síntomas, ya no pasamos la tercera. Y entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Adecuar nuestro manejo de la corrección de la hiponatremia a las metas de 8 a 10. Aquí sí, a diferencia de la hipernatremia, tenemos metas muy específicas. No debemos superar los 8 a 10 miliequivalentes litro día en el sodio sérico de nuestro paciente, ¿vale? Ahora, imagínense que el escenario es un paciente que sí tiene hiponatremia, pero no tiene alteración neurológica, ¿vale? Entonces vamos a utilizar nuevamente la fórmula de Adrog, pero esta es una fórmula de Adrog modificada para saber el valor en mililitros de la solución que vamos, en la concentración que nosotros decidamos, que vamos a pasar en 1 hora y que va a ser como la corrección que nosotros queremos. ¿Ok? Entonces vamos a hacer el ejemplo de un paciente lactante de 7 meses que pesa 8 kilos, que llega a nuestra sala de urgencias sin datos neurológicos, pero que tiene un sodio de 125 miliequivalentes litro. Y nosotros vamos a querer corregir en 24 horas 10 miliequivalentes. ¿Ok? Entonces, primero que nada, vamos a tener que calcular en cuánto tiempo queremos hacer la corrección, ¿no? De estos miliequivalentes, de estos 10 miliequivalentes. Si nosotros lo queremos llevar a cabo en 24 horas, nuestro ritmo de ascenso sería de la siguiente manera, ¿no? Tendremos, ya sea que dividamos los 10 miliequivalentes que queremos corregir entre 24 horas, o si queremos sacar el tiempo de terapia, sería dividir los 10 miliequivalentes entre 0.41. Ustedes normalmente en la literatura van a encontrar que menciona un incremento o un descenso de sodio de 0.5 miliequivalentes litro hora. Sin embargo, como les comenté hace un momento, en el caso de la hiponatremia es mucho más estricto el que no debamos subir más allá de 8 a 10 miliequivalentes por litro en 24 horas. Por eso es que utilizaríamos esta constante de 0.41. ¿Ok? Ahora, la fórmula, lo único que tendremos que hacer ahorita serían sustituciones, ¿no? Nos está pidiendo aquí arriba el agua corporal total. Entonces, pues lo que tendríamos que calcular, ¿no? Aquí nos dice agua corporal total. Recordamos los cálculos anteriores, el agua corporal total se va a sacar el peso por el factor de corrección que va a tener nuestro paciente de acuerdo a la edad que tiene, en este caso es un lactante, sería 0.6, y el agua corporal que tiene es 4.8, ¿ok? Nuestro gradiente a cambiar de sodio serían 10 miliequivalentes porque tenemos un paciente con 125 y le queremos llevar un valor normal que sería 135. Entonces, ¿qué vamos a hacer o qué resultado obtendríamos de este cálculo? ¿No? Entonces, tenemos una constante que es 1000 por el cambio máximo de sodio por hora que ya calculamos, que es el ritmo de ascenso que nosotros esperamos, que es 0.41. Este valor lo vamos a multiplicar por el agua corporal total, que son 4.8, perdón, y le vamos a sumar 1. A este valor o resultado que nos da lo vamos a dividir entre la concentración de sodio por litro que tiene nuestra solución que vamos a estar utilizando. En este caso elegiríamos la del 3% menos el sodio detectado. El sodio detectado sería el sodio sérico de nuestro paciente, que son 125. El resultado de eso, nuestro valor nos daría 6.1 mililitros hora, y esto se interpreta de la siguiente manera, que nosotros al estar administrando 6.1 mililitros hora durante 24 horas de solución de sodio al 3%, nos va a modificar 10 miliequivalentes en el sodio sérico de nuestro paciente, ¿ok?
A esto que vamos a estar administrándole, tenemos además que agregarle los líquidos de mantenimiento. Como les mencioné hace un ratito, va a ser por el cálculo de Holiday Cigar, que en el caso de este paciente serían 800 mililitros, más un aporte basal de sodio, que nosotros sabemos que es de 3 a 5 miliequivalentes por kilo día. ¿Ok? Forzosamente tenemos que darle un aporte basal, porque lo que nosotros estamos administrando, de acuerdo a esta fórmula, únicamente está estimando el déficit de sodio que tiene nuestro paciente, pero no está calculando los aportes basales que el paciente va a requerir. En el caso de la hiponatremia asintomática, los valores de sodio se van a monitorizar cada 4 a 6 horas y es súper importante que lo hagan así para que ustedes vean el ritmo de ascenso que tiene el sodio en nuestro paciente. ¿Sí queda claro hasta aquí esto? Bueno, parece ser que Sí. Ok, ahora vamos con nuestro siguiente tendón de Aquiles, que es el potasio. Ok, estos son un poco más rápidos, entonces no se estresen. La hipercalemia, tenemos diferentes valores de hipercalemia y pues va en el caso de leve de 5.5 a 6. Ya sé que en el grupo pediátrico normalmente los valores no son tan estrictos porque, por ejemplo, los pacientes lactantes llegan a tener un valor de potasio sérico normal hasta 5.9, inclusive de acuerdo al Harriet Lane. Entonces, pues bueno, tendríamos que graduarlo de acuerdo a esto y podríamos decir que en el caso de la leve sería más de lo que sería en este caso unos 5.9 hasta 6.5, ¿no? De 6.5 a 7 sería la moderada y más de 7 sería forzosamente severa. Es importante que siempre que nosotros tomemos una muestra de potasio y vemos que nos sale un valor de 7, pero nosotros sabemos que nos costó un chorro de trabajo la muestra, que tenemos unos laboratorios previos que tienen una tendencia de un potasio normal y de repente se elevó muchísimo, o lo típico, ¿no? Estamos tapando el tubito y se nos cae y rebota 20,000 veces y entonces hay mucho riesgo de que se lisara la muestra y entonces volver a tomar una nueva muestra para corroborar que el valor de potasio sea normal o realmente esté alterado. Obviamente no nos vamos a quedar cruzados de manos. Vamos a poner un monitor para corroborar que no tenga alteraciones en el trazo electrocardiográfico y de igual manera vamos a tomar un electrocardiograma de 12 derivaciones. ¿Ok? Aquí me importa mencionar también que el potasio tiene cierta alteración de acuerdo al pH que va a manejar nuestro paciente y siempre hay que acordarnos que un aumento en el pH de 0.1, es decir, nuestro valor normal de pH es ser de 7.35 a 7.45. Si por alguna razón nuestro pH estuviera en 7.55, generaría un incremento del valor de potasio sérico, perdón, un descenso en el potasio sérico de 0.5 miliequivalentes litro, ¿ok? Cuando nuestro paciente tiende a la alcalosis, el valor de potasio disminuye en nuestro sodio sérico. A diferencia de cuando tenemos un descenso del pH de igualmente en el mismo valor, por ejemplo, tenemos un valor de 7.25, entonces nuestro valor de potasio incrementaría 0.5 miliequivalentes litro, ¿ok? Ahora, normalmente la hipercalemia que nos va a preocupar es la moderada y la severa, pero hay que también saber qué hacer cuando tenemos una hipercalemia leve. Primero que nada, pues vamos a tomar un electrocardiograma. Y ya sé que dije muchas veces primero que nada. Vamos a tomar un electrocardiograma, vamos a interpretarlo. Es vital que ustedes interpreten el electrocardiograma. Y si ustedes me preguntan, ¿qué le interpreta al electro? Es todo. ¿Por qué? Porque el potasio puede modificar todo el electro. Entonces no agarren y tomen el electro y, ya lo tomé, qué chido, lo voy a pegar al expediente. O sea, no, aprendan a leer ese electro, aprendan a interpretarlo y aprendan a tomar decisiones con base en eso. Es súper importante que lo hagan así. ¿Qué vamos a hacer primero? Remover el aporte de potasio. Posteriormente vamos a quitar medicamentos que puedan incrementar el aporte de potasio a nivel sérico y posteriormente vamos a hacer el tratamiento de la causa. ¿Ok? Si nosotros vemos que por alguna situación el paciente llegara a tener acidosis, no está orinando bien, estuvo con deshidratación y use una falla renal aguda y está en su fase oligúrica, pues puede hacer que necesite que nosotros administremos un poquito de furosemida para poderle apoyar. Es importante que nosotros hagamos tratamiento para poder apoyar a nuestro paciente y evitar que se sensibilice la membrana del miocardiocito y pueda llegar a presentar una arritmia.
En este caso, los pacientes hay que individualizarlos siempre. ¿Por qué? Porque un paciente con una hipercalemia leve puede ser que tenga una membrana muy sensible y aunque tenga una hipercalemia leve, presentar una arritmia. Entonces, por eso es muy importante que nosotros monitoreemos esto. Una vez que nosotros hicimos todas estas modificaciones, también es de vital importancia que tomemos un control de electrolitos séricos a las 4 a 6 horas para que veamos que nuestro valor de potasio ya se encuentra en rangos normales. ¿Ok? Bien, ahora pasemos a el grado moderado. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Tomamos un electro, lo interpretamos, por favor, lo interpretamos, y si todo bien, nos vamos a quedar en este algoritmo, ¿ok? Entonces vamos a ver qué vamos a hacer. Nuevamente vamos a remover el aporte de potasio, vamos a quitar los medicamentos que puedan incrementar el aporte o el valor de potasio sérico, y vamos a dar ahora sí un tratamiento. ¿Qué podemos administrar? Salbutamol o solución polarizante. De estos dos es más habitual que lo que tengamos a la mano y más fácil de preparar es salbutamol, porque tenemos ya sea la nebulización o en su defecto el spray, ¿no? Podemos darle una sesión de puff con el spray nasal, bueno, no nasal, pero que se puede administrar por medio de un aerochamber, inclusive por medio de una mascarilla que utilizamos para el ambú y nos puede apoyar para disminuir el valor de potasio de forma rápida. Si llegamos a detectar en nuestro paciente que también tiene acidosis, pues una medida que podemos utilizar es el bicarbonato. Vuelvo a recordarles, cuando un paciente tiene la acidosis, incrementa el valor de potasio. Lo que buscamos con este método es disminuir el pH, pero aumentar el pH y con lo tanto disminuir el potasio sérico. Posteriormente administraríamos furosemida y ya en el dado caso que se trate de un paciente que tenga, por ejemplo, enfermedad renal crónica, y es un estadio 3, quizás un estadio 4, podemos utilizar inclusive las resinas de intercambio iónico, pero estás considerando que tardan alrededor de 2 semanas en empezar a hacer un efecto franco. Entonces, no es un medicamento que se tenga que utilizar de primera instancia. Y vamos a estar administrando el tratamiento y vamos a estar repitiendo los controles de potasio sérico. La literatura dice que cada 30 minutos. En la terapia sería posible hacerlo. Sin embargo, en piso no es tanto. ¿Por qué? Porque ustedes tienen al paciente y si le quieren tomar un potasio, tienen que estar picoteándolo. Nosotros a veces tenemos catéteres centrales, entonces como consecuencia podemos estar pues tomando las muestras de forma rápida. Entonces, pues no sería lo más óptimo. Entonces, también encontré alguna literatura que sugiere que se tome cada hora y yo creo que sería lo más justo. Si tenemos una hipercalemia moderada, forzosamente cada hora lo vamos a tener que estar haciendo. Ahora, tomaron el electro y no salió bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Correr despavoridos. No, no es cierto. La idea de esta clase es que ustedes no corran despavoridos y tampoco que vayan a la terapia para que les solucione la vida, porque se van a encontrar con un chorro de jeteras y muchas críticas. Entonces, mejor aprendan a hacerlo ustedes. ¿Qué vamos a hacer? Si encontramos en nuestro electro alteraciones pertinentes como las que vemos aquí, como puede ser el primer cambio, que va a ser una onda T picuda, una onda T normalmente no es picuda y es asimétrica. Entonces, si vemos una onda T picuda y asimétrica, y simétrica, no vamos a correr despavoridos, ¿verdad? La otra opción que podemos encontrar es que se puede incrementar el intervalo PR o se ensancha el segmento QRS o se hace todavía más picuda la onda T. Entonces aquí sí vamos a correr despavoridos. Bueno, no, tampoco. Vamos a empezar un tratamiento. Pero ahorita hablamos de este porque en este caso ya sería una hipercalemia severa. Y si tenemos un valor de más de 9 que no es habitual en los pacientes pediátricos, ya vamos a tener una onda que ni parece onda. Ya más bien se está deformando tanto que parece una S, va a haber ausencia de la onda P y estamos a nada de tener una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular. ¿Ok? Entonces estamos a nadita de que nuestro paciente entre en un ritmo de paro. Por eso hay que tener cuidado. Y si se dan cuenta, por eso les dije, interpretar cada una de las partes del electro. ¿Por qué? Porque se modifica el segmento, el intervalo PR, el segmento QRS, LST, la forma de la P y muy importante, la onda T. Entonces sí es bien importante que interpreten todo el electro. Ahora, tenemos el siguiente escenario, que es el más preocupante. En el caso de la hipercalemia severa o en el caso de una hipercalemia moderada, pero que sí tiene alteración del trazo electrocardiográfico, ¿no? Como son los que ya habíamos mencionado previamente. ¿Qué vamos a hacer? Primero que nada, otra vez,
Vamos a tomar un electro, lo interpretamos, vamos a utilizar en este caso sí un monitoreo electrocardiográfico continuo, es decir, vamos a ponerle una robotina, un monitor que tengamos a la mano, con la intención de que estemos viendo cómo se encuentra el trazo y qué modificaciones llega a tener con el tratamiento, para saber si realmente le estamos resolviendo el problema a nuestro paciente. Nuevamente vamos a remover el aporte de potasio, los medicamentos que puedan mantener incrementado el valor de potasio a nivel sérico. Y lo más importante es administrar de forma urgente y como medida de primera línea gluconato de calcio. ¿Por qué el gluconato de calcio? Porque a nivel de membrana del miocardiocito, el calcio la estabiliza. Entonces, aunque tengamos un valor de potasio muy alto, va a evitar que se pueda polarizar o hiperpolarizar y llevar a cabo una arritmia. Por eso es bien, bien importante que lo primero que hagamos sea administrar gluconato de calcio. Posteriormente, vamos a administrar los tratamientos de segunda línea, que la función que tienen es internalizar el potasio en la célula, en este caso en el miocardiocito, ¿no? Pero en general. ¿Cuál vamos a administrar? Salbutamol, que es el que tenemos más a la mano. Sin embargo, de primera instancia, lo que sugiere la literatura es que pongamos solución polarizante. Ahorita les voy a explicar cómo se preparan para que no haya pretexto de que es que no sabía cómo se preparaba. Ok, de igual manera vamos a administrar bicarbonato en caso de que nuestro paciente tenga acidosis metabólica. Y ya como tratamiento de tercera línea, una vez que ya estamos como en un rango de seguridad, vamos a empezar a administrar aquellos medicamentos o terapias que nos pueden ayudar a sacar el potasio de la sangre, como puede ser el furosemide, que nos ayuda a que tengamos una uresis con un alto contenido de potasio, y también podemos utilizar la diálisis peritoneal. Me interesa mucho que se acuerden que todo paciente que tenga falla renal, que llegue con hipercalemia y tiene diálisis peritoneal, en este caso sería una de las primeras líneas de tratamiento con la intención de evitar que tengamos alguna alteración en el trazo electrocardiográfico. Y ya por último, utilizaríamos las resinas de intercambio iónico. De igual manera, como en los otros escenarios, lo que tendríamos que estar haciendo es monitorear nuestro valor de potasio cada hora con la intención de llegar a un valor normal o, de primera instancia, llegar a un valor en el cual nuestro electro ya no esté alterado, y a partir de ahí podemos estar tomando controles cada 2 a 4 horas. ¿Hasta aquí alguna duda? No, doctor, porque ya vamos a revisar lo de la polarizante, ¿no? Así es. Bueno, entonces, ¿cómo se preparan las cosas que voy a utilizar para que mi paciente no se muera de una arritmia? La medida de primera línea que mencioné es el gluconato de calcio. La concentración más estándar a nivel nacional es al 10%, lo que equivale a que 100, o sea, cada mililitro tiene 100 miligramos. ¿Qué dosis vamos a utilizar? 100 miligramos por kilo, más no. Tipo de acceso se puede administrar por vía IV o intraósea. Acuérdense que para este tipo de pacientes, si no tenemos IV y no tenemos la vía en al menos 2 intentos, el tercero es a hueso. O sí o sí. ¿Cómo lo podemos administrar en cuestión de concentración? Si tenemos un acceso intravenoso central, que en este caso sería un catéter o un acceso intraóseo, la dilución es 1 a 1. En el caso de que sea vía periférica, o sí se tiene que hacer una concentración 1 a 5. Es decir, ahorita se los pongo aquí en el ejemplo para que sea más fácil. En el caso del 1 a 1 sería, por ejemplo, si tenemos un paciente de 5 kilos y le vamos a dar una dosis de 100 miligramos por kilo dosis, vamos a utilizar una dosis total de 500 miligramos, lo que equivale a 5 mililitros de gluconato de calcio. Más, como es 1 a 1, serían 5 mililitros. Es bien importante que ustedes cuando administren calcio siempre utilicen solución glucosada, no salina. ¿Por qué glucosada? Porque la intención que tenemos para este calcio es que ingrese a la célula y por arrastre la glucosa internaliza el calcio, y dentro de la célula es donde ya se ioniza y lleva a cabo el efecto que les mencioné, que es estabilizar la membrana. Si ustedes la pasan con sodio o con ABD, no va a servir, entonces mejor ni le pasen nada. La dilución para vía periférica sería en este caso, como dijimos, 1 a 5, es decir, nuevamente el paciente de 5 kilos se va a administrar a 100 miligramos por kilos, utilizamos una dosis total de 500 miligramos, que son 5 mililitros, esa sería una parte y lo vamos a diluir a 5 partes del diluyente, que en este caso serían 25 mililitros de solución glucosada al 5%.
Y así se tendría que administrar por vía periférica. Aquí también hay que considerar que la vía periférica, lo ideal es que sea lo más cercana al tronco, es decir, si pueden canalizar la vía, una vena braquial, por ejemplo, estaría perfecta. ¿Por qué? Porque luego las enfermeras tienen la grandiosa idea de canalizar las venitas del dorso de la mano y empiezan a pasar la infusión y una duele, dos quema. Y esa quemadura va a dejar una cicatriz que estéticamente les va a durar toda la vida a nuestros pacientes. Entonces, sí hay que tener cuidado. ¿En cuánto tiempo vamos a administrar este medicamento? 10 minutos y la cantidad máxima de dosis que vamos a poder pasar son 3. En el caso del salbutamol, tenemos dos opciones para administrarlas, ¿ok? Sería por nebulizaciones o por vía IV. En México está muy limitado el administrarlo IV, por lo tanto lo haríamos por vía nebulización. La dosis estándar es 0.15 miligramos kilodosis y si lo quieren hacer un poquito más rápido, podríamos administrarla que en pacientes que pesan menos de 10 kilos serían 2.5 miligramos y en aquellos que pesan más de 10 kilos les tocaría 5 miligramos. La administración sería inhalada, se administrarán hasta cada 5 minutos y las vamos a administrar las que sean necesarias hasta que la alteración del trazo electrocardiográfico se quite. ¿Sí queda claro hasta aquí todo? Sí, doctor. Ok. Vamos a la polarizante, que creo que es donde muchos llegan a tener duda. La solución polarizante va a ser una combinación de solución glucosada al 50% más insulina rápida. Es súper importante, pero súper importante que chequen que sí sea insulina rápida, porque luego enfermería confunde o que les dicen ustedes insulina rápida y ellas nada más tienen NPH y dicen, ah, pues total es insulina. No, tiene que ser rápida, si no, no sirve. ¿Cómo la vamos a preparar? Van a ser 2 mililitros por kilo dosis de solución glucosada al 50%, lo que equivale a 1 gramo de glucosa por kilo en nuestro paciente, más 0.1 unidades por kilo dosis, en este caso, de nuestro paciente. ¿Ok? Por ejemplo, bueno, los accesos también van a ser vía intravenosa, vía intraósea y la concentración no se va a modificar en caso de que sea vía periférica o central. El ejemplo del niño de 5 kilos serían 10 mililitros de solución glucosada al 50% más 0.5 unidades de insulina rápida y se va a administrar en 10 minutos. ¿Cuántas dosis podemos administrar? Las que sean necesarias. Lo único importante es estar cuidando de la glucosa capilar. Es decir, ustedes administran la solución polarizante y a los 30 minutos les tienen que estar tomando una glucosa capilar al paciente para que no caiga. ¿Por qué? Porque si cae, acuérdense que la hipoglucemia es mucho más maleficie, bueno, tiene mucho más daño a nivel cerebral que inclusive la hipoxia. Entonces sí tienen que cuidar mucho el valor de la glucosa. El bicarbonato, ¿cómo lo vamos a preparar? Este va a ser en bolo, va a ser un mil equivalente por kilo dosis. Acuérdense que el bicarbonato estándar a nivel nacional es el 8.4%. El tipo de administración va a ser de igual manera IV o intraósea, pero sí va a tener la misma consideración que el gluconato de calcio para la administración vía central con respecto a la periférica. En el caso de la vía central va a ser una relación 1:1 y en el caso de la vía periférica de igual manera va a ser una relación 1:5. El tiempo de administración va a ser 10 minutos y la dosis para corregir la acidosis es la que vamos a administrar para que pues dejemos de pasar más dosis. Es decir, si tenemos un paciente con 7.1 de pH, pasamos una dosis, sube a 7.2, sabemos que ese 7.2 todavía va a precipitar más la hipercalemia y hace que la membrana esté mucho más inestable y mucho más riesgo de arritmias. Por lo tanto, tendríamos que pasar una segunda o inclusive una tercera dosis. En el caso de la furosemide, yo creo que es uno de los más fáciles. Es una dosis de 1 miligramo por kilo dosis. Se administra por vía intravenosa o intraósea. Se administra en 5 minutos y de igual manera se va a administrar las dosis necesarias. Las resinas de intercambio que les mencionaba que no son tan efectivas en el caso de un paciente con alteración aguda porque tardan mucho tiempo en hacer efecto, pero una vez que nuestro paciente veamos que persiste con esta alteración, podemos empezar a administrarlas. Las dosis son de 0.5 a 1 gramo por kilo. El cayexalate es ría rectal porque es por medio de enzimas y se va a administrar en 10 minutos y la dosis máxima que se va a administrar son 4 veces al día. ¿Ok? Por último, de las medidas antihipercalémicas y porque se nos va a volver a acabar el tiempo, vamos a administrar la diálisis peritoneal. Podemos administrar dosis o baños de 15 a 20 mililitros kilo. La concentración del dializante que se sugiere es de 1.5 a 2.5.
El tipo de acceso o de administración va a ser intraperitoneal. El tiempo de estancia, en este caso, sería lo más importante y van a ser estancias de 30 minutos. La entrada, pues, es en el tiempo que entre la solución y la salida en otros 30 minutos, por ejemplo. La dosis máxima que vamos a utilizar generalmente van a ser 30 mililitros y la máxima sugerida van a ser 40, pero generalmente esta nos va a dar datos de inestabilidad hemodinámica, entonces creo yo que 30 mililitros es más que suficiente. En el caso de la hipocalemia, de igual manera vamos a tener grados de hipocalemia y de acuerdo a ellos pues vamos a tener que considerar qué tan urgente es el tratamiento de nuestros pacientes. Entonces, una hipocalemia leve va a ser aquella que sea menor de 3.5 y hasta 3.000 equivalentes. Una moderada de menos de 3 a 2.5 y la que más nos preocupa y nos importa es aquella de menos de 2.5 mil equivalentes, ¿no? Sin embargo, también hay que considerar que hay un valor que consideramos como crítico, que en este caso va a ser aquel que tenga menos de 2.000 equivalentes por litro. En este caso, sí tendríamos que utilizar un tratamiento de forma aguda o sí, independientemente de que haya o no haya una alteración en el trazo electrocardiográfico. Nuevamente vuelvo a repetir las variaciones que llega a tener el valor del potasio de acuerdo al pH que tengamos a nivel sérico. Entonces, sí es importante que si ustedes toman una gasometría y notan que el paciente está con alcalosis y tenemos un valor de potasio de 3, no significa que francamente esté en hipocalemia, sino simplemente hay que hacer la relación del pH con el potasio que tenemos para no estar administrando más potasio del que necesite el paciente y por ende no ocasionemos posteriormente o perpetuemos que el paciente pueda llegar a tener ahora una hipercalemia, que es lo que luego pasa. Bien, ahora, ¿qué voy a hacer? En el caso de la hipocalemia leve moderada, nuevamente vamos a hacer la toma de un electrocardiograma, vamos a interpretar. ¿Y ahora qué vamos a interpretar? Las características de la onda T y la posibilidad de que haya una aparición de una onda U. No es habitual que en este rango de leve a moderada llegue a pasar, pero bueno, es importante que nosotros lo vigilemos y valoremos porque esto implicaría que necesitamos empezar a dar un tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Incrementar el aporte. Lo que sugiere la literatura es vía oral, pero generalmente pues las tabletas se ven muy feo. Lo que luego hacemos es darlo en la leche, por ejemplo. Más aparte, o si no lo tolera el paciente, lo podríamos hacer por vía IV. La corrección se tendría que llevar en 24 a 48 horas y lo que estaríamos considerando es una administración de mantenimiento de entre 2 a 5 o 2 a 4 mil equivalentes kilo día más un reemplazo, que ese sería el aporte extra que le daríamos a nuestro paciente por la misma hipocalemia. Entonces sería 1 a 2.000 equivalentes kilo día extra al aporte de mantenimiento que habitualmente ya tenemos. ¿Ok? Estuve buscando justo que en las fórmulas de pediatría que muchos tenemos, ¿no? Hay una formulita que dice, si tienes entre 2.8 y 3.5, multiplica 2 por la diferencia que tienes entre 2.8 y 3.5 y pásalo al mantenimiento. Me llamó la atención porque en ninguna literatura encontré que esta fórmula realmente fuera sugerida. Entonces, pues para que igual no se queden con la idea de que es la forma mejor de hacerlo. Ajá. Y lo ideal es nada más que vayamos incrementando entre 10 a 20% el aporte que le damos a nuestro paciente de potasio. ¿Ok? Y como les mencionaba, lo que tendríamos que estar viendo es que no se presenten las alteraciones de la onda T o que hay una aparición de la onda U. Ahora, tenemos una hipocalemia severa. Ya les había dicho los dos escenarios, ¿no? Tenemos un paciente que tiene un valor menor de 2.5 con alteración electrocardiográfica o un paciente con un potasio menor de 2 aunque no tenga alteración electrocardiográfica. Otra vez vamos a hacer lo mismo de tomar un electro, lo interpretamos, que vamos a buscar que el paciente no presente las alteraciones que están en el cuadrito aquí en rojo, que sería, primero que nada, la depresión de onda T, un segmento ST deprimido, la posibilidad de aparición de una onda U, ajá, o inclusive que la onda P empiece a hacerse picuda. ¿Ok? No es la onda T, la onda P es la que se empieza a hacer picuda. Y en algunas ocasiones puede empezar a tener tanta modificación, más o menos como la que veíamos en hipercalemia, que este trazo se vuelve un poco sigmoideo y nos podría dar como idea de que está pre a que haga una fibrilación ventricular
Y normalmente en este tipo de alteraciones que es hipocalemia, una de las más importantes de las arritmias va a ser una torsada de Points. Aunque para que se presente la torsada de Points, generalmente tiene que haber una enfermedad cardíaca subyacente, pero para mala suerte de nosotros en el OPES, lo que más vemos son de cardio, entonces por eso hay que tener mucho cuidado con este tipo de pacientes. Ahora, ¿cuándo vamos a dar el tratamiento de forma urgente? Pues ya les dije, ¿no? Cuando tengamos menos de 2.5 con alteración electrocardiográfica o 2 o menos de 2 a nivel sérico. De igual manera, tenemos que tomar en cuenta que el paciente puede tener sintomatología clínica, como por ejemplo que el paciente tenga debilidad muscular, que presente calambres, que tenga hiporreflexia, letargo, confusión o que vemos elevaciones de la CK, porque nos estaría hablando de rabdomiólisis. Entonces, en ese punto, el tratamiento sería urgente. ¿Qué voy a hacer o cómo voy a hacer el tratamiento urgente? Va a ser con KCL o KPO4 y voy a administrar un bolo de 0.5 a 1 equivalente por kilodosis con una dosis máxima de 40 equivalentes en un tiempo de 1 hora. No puede ser menos tiempo porque el potasio, acuérdense que es el ingrediente principal para las inyecciones letales. Entonces, si ustedes lo aplican mucho más rápido, pues bueno, se van a echar al paciente en vez de ayudarlo. Entonces, sí hay que tener cuidado en cuanto a esto. Ahora, ¿cómo lo voy a preparar? Y esto me súper importa porque he visto que la gran mayoría quiere preparar el KCL o el KPO4 con glucosa y ese es un pecado, ¿ok? Entonces, ahorita les explico por qué, pero bueno, ¿cómo lo voy a preparar? Primero, cloruro de potasio o fosfato de potasio. Hay que fijarnos que en nuestro stock, ¿cuál tenemos? Porque hay dos concentraciones típicas. Aquellas ámpulas que por cada mililitro traen 2.000 equivalentes y aquellas que traen 4.000 equivalentes por mililitro. Por eso es importante que cuando nosotros lo indiquemos sea en miliequivalentes, no en mililitros. ¿Cómo se va a administrar? Por vía IV o intraósea. Y aquí me interesa muchísimo que se acuerden perfectamente bien de las concentraciones que podemos llegar a utilizar, porque a veces también hay muchos errores en cuanto a esto. La vía periférica, la concentración máxima que va a aceptar de potasio por litro son 80 equivalentes. La central, como máximo, 200 equivalentes por litro. Vuelvo a repetir, el tiempo de administración es 1 hora y se prepara con solución salina, no con glucosada. ¿Por qué con glucosada no? Porque lo que ocasionamos con la glucosa es una estimulación para la insulina endógena y como consecuencia funciona como una solución polarizante. Entonces lo único que va a ocasionar es que se perpetúe la hipocalemia y vamos a incrementar el valor de potasio intracelular y posteriormente vamos a precipitar que el paciente presente hipercalemia. ¿Ok? Entonces, por eso es que no se hace con glucosa. Por eso les puse ese monito específicamente. No es una buena idea que lo hagan con glucosa, ¿ok? Ahora, vamos al ejemplo. Vamos a tener un paciente de 10 kilos que va a hacer una corrección aguda a 10.000 equivalentes. Como son 10 kilos, le tocarían 10.000 equivalentes. En el caso de que sea una vía periférica, vamos a hacer la regla de 3, ¿no? Si nosotros tenemos que un paciente con vía periférica, lo máximo que va a aguantar en 1 litro son 80.000 equivalentes, lo que quiero saber es cuántos mililitros necesito para diluir 10. Entonces hago mi regla de 3 y me sale que en 125 mililitros mantengo esta concentración y así lo puedo administrar. De igual manera, para la vía central vamos a hacer la misma situación. Vamos a considerar que sabemos que por vía central puedo pasar 200.000 equivalentes por cada litro de solución. Y en este caso, si yo quiero pasar 10.000 equivalentes, ¿cuánta solución necesito para poderlo pasar vía central? Y son 50 mililitros. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir. Se diluye en solución salina, no en glucosada. No es una buena idea que la diluyan en glucosa y muy probablemente mantengan a su paciente en hipocalemia, perdón, si siguen administrándole el potasio con glucosa. Bien, vamos con el último electrolito, que sería el calcio. Vamos a tener dos alteraciones, nuevamente. Una va a ser la hipercalemia y la otra la hipocalcemia. Hay que recordar que nosotros medimos el calcio de dos formas, el sérico y el ionizado. El ionizado es el valor que vamos a encontrar a nivel de la gasometría, ¿ok? Y muchas veces en las gasometrías nos reportan también el calcio en miligramos. Por eso es que a veces dicen calcio de 4, ¿no? A nivel de la gasometría, porque un milimol de calcio es equivalente a 4 miligramos sobre decilitro de calcio ionizado. Entonces, para que no se espante. Entonces, ya aquí pongo los valores de la hipocalcemia, que sería en sérico un valor menor de 8.5 y el ionizado menor de 1 milimol. En el caso de la hiper, más de 10.5 y del ionizado más de 2.6. Es importante también que sepan que la hipercalcemia se puede clasificar como leve, moderada y severa.
La leve va a ser de 10.5 a 12, la moderada de 12 a 14 y la severa más de 14. ¿Nos preocupa la de más de 14? Sí, muchísimo, porque nos va a dar mucha sintomatología y nos da altos riesgos de arritmias. Aquí puse dos puntos muy importantes a considerar, que sería el valor del magnesio. Muchas veces nosotros llevamos 2, 3 intentos por corregir el calcio no se corrige y entonces tenemos que averiguar que el magnesio se encuentre bien. Y hay una fórmula que muy habitualmente conocemos, que es la del calcio corregido, que se utiliza cuando tenemos hipoalbuminemia, pero encontré que en la literatura actual no sugiere que se utilice para hacer diagnóstico de hiper o hipocalcemia. Entonces, no les sugiero que se utilice. Tiene muy mal valor predictivo positivo, entonces no diagnostica francamente cuando tenemos hiper o hipocalcemia y no nos ayuda a mejorar el tratamiento en los pacientes. Entonces, actualmente descartado. Si realmente quieren ver cómo se encuentra el calcio del paciente, entonces tómenle una gasometría. Si no tienen la posibilidad de tomar una gasometría, pues bueno, entonces nos quedamos con los valores ya mencionados del calcio para decir tiene hipocalcemia o hipercalcemia, pero la fórmula ya no se utiliza. Otra cosa a considerar es las alteraciones o las afecciones que va a tener el calcio de acuerdo al valor de pH que nosotros tenemos. Es decir, cuando nosotros tenemos un paciente con alcalosis, el valor de calcio ionizado disminuye. Cuando nosotros tenemos un paciente con acidosis, el valor de calcio iónico incrementa. ¿Cuánto? Por cada 0.1 valor de pH que incremente nuestro pH como tal, va a aumentar o disminuir 0.05 milimoles por litro el calcio ionizado. Es decir, si por ejemplo tenemos un incremento del pH, o sea, tenemos alcalosis de 7.55, nuestro paciente va a tener una pérdida de calcio iónico de 0.05. Y de igual manera pasaría en el caso de la acidosis, ¿ok? ¿Sí queda claro esto que les comento? Sí, doctor, gracias. Ok. ¿Cuándo vamos a corregir? Tanto la hipo y la hipercalcemia se van a corregir cuando tengamos síntomas tanto clínicos como electrocardiográficos. Vamos a hablar primero de la hipocalcemia. La hipocalcemia normalmente nos puede dar datos clínicos en vía aérea, como sería el laringoespasmo, convulsiones o signos de Trousseau. ¿Alguien se acuerda de cuál es el signo de Trousseau? Cuando se golpea la mejilla y se producen espasmos. Ah, sí, pero no. Ah, El no, signo es al de revés, ese Trousseau. es Chebostek. Exacto, ese es el chopstick. Entonces, el signo de Trousseau es que nosotros ponemos el brazalete para, bueno, el baumanómetro para poder valorar la TA del paciente, auscultamos, ya sabemos la arteria braquial, corroboramos que ya no se escuche el ruido sistólico y lo vamos a mantener ahí 3 minutos. Posterior a que el paciente sufre esta isquemia por 3 minutos o esta hipoperfusión por 3 minutos, el paciente va a tomar esta posición en garra de la manita. Entonces es un punto o un dato de clínico de hipocalcemia. El otro es el de Chopstick, que es que cuando se presiona justo donde se encuentra el trigémino, vamos a tener una contracción de los músculos faciales y va a pues moverse la comisura labial hacia el lado donde estamos haciendo la palpación. Puede llegar a ocasionar falla cardíaca. ¿Por qué motivo? Hay que acordarnos que el calcio es uno de los electrolitos más importantes para que se lleve a cabo la contracción cardíaca. Como consecuencia, pues puede llegar a tener una falla cardíaca por falta de entropismo y puede ocasionar una prolongación del QT. Les puse aquí la fórmula de Bassett porque muchas veces no se acuerdan de ella y tampoco saben cómo se hace el cálculo. Entonces siempre hay que acordarnos que el cálculo del QT va desde donde empieza la onda Q hasta donde termina la onda T. Y el valor o el intervalo RR va del R que nosotros medimos, un R hacia atrás. ¿Ok? En el caso de la hipercalcemia vamos a presentar síntomas como podría ser hipertensión, bradicardia, hiperreflexia, fasciculaciones. Vamos a tener un segmento ST corto y un acortamiento del QT. ¿Por qué nos preocupa esto? Porque puede ocasionar que nuestro paciente tenga taquicardia y como consecuencia puede llegar a presentar una fibrilación o algún tipo de arritmia de este tipo, como las taquicardias supraventriculares o principalmente las ventriculares. ¿Ok?
Bien, ¿cómo vamos a hacer el tratamiento de la hipocalcemia? Principalmente, pues con sales de calcio. Vamos a administrar el que más tenemos en el hospital, que sería gluconato de calcio. Va a ser a 100 miligramos por kilodosis nuevamente, una dosis máxima de 1 gramo por dosis en el paciente lactante y preescolar. Es decir, si nosotros le pasamos un bolo, lo máximo que le podemos pasar son 1 gramo. Y 3 gramos en el caso de los escolares y los adolescentes, con una dosis máxima de 15 gramos de gluconato de calcio en el día. La administración va a ser nuevamente IV o intraósea. La dilución ya habíamos hablado de ella en el caso de las medidas antihipercalémicas. El tiempo de administración aquí sí cambia porque se va a administrar en 30 minutos y nuevamente la vamos a diluir en solución glucosada al 5%. En el caso de la hipercalcemia, vamos a administrar una terapia hídrica, en este caso un rango de hiperhidratación de hasta 3.000 mililitros por metro cuadrado día. Vamos a pasar una carga de cristaloide. La intención de que pasemos la carga es diluir la cantidad de calcio sérico que tenemos para evitar los efectos adversos que tiene. De igual manera vamos a suspender lo que sería el aporte de calcio que tiene nuestro paciente y si llegara a tener algún tipo de indicación para utilizar vitamina, en este caso D, pues la tendríamos que retirar. ¿Ok? En el caso de que estas 3 medidas llegaran a fracasar, podríamos considerar la posibilidad de utilizar glucocorticoides, que el ideal sería prednisona de 1.5 a 2 miligramos kilo día, y el efecto, sí, el efecto se va a ver en alrededor de 3 a 5 días. Por último, podemos utilizar lo que se llaman bifosfonatos, pero este está principalmente indicado en pacientes que tengan un calcio sérico de 15 miligramos por decilitro. Y solo les agregué esto para que sepan por qué los intensivistas utilizamos mucho bicarbonato. No es que lo amemos, pero muchas veces nos ayuda. Y ustedes muchas veces han de pensar, a estos locos, a todo le quieren pasar bicarbonato. Y la verdad es que sí, pero tenemos nuestra justificación. Entonces, tenemos la acidosis metabólica. De la acidosis metabólica, de igual manera, hay grados. Hay leve de 7.34 a 7.30, moderada de 7.20 a 29, y la severa, que es donde principalmente nos vamos a dirigir, que es menos de 7.20. Para esto, acuérdense que también siempre tenemos que hacer una valoración del anion gap, principalmente el sérico. Si llegamos a ver que nuestro anion gap sérico está muy ampliado, pues también tendríamos que hacer una valoración del anion gap urinario, que el valor normal va a ser neutro. Y si hacemos esta valoración, que sería por medio de una gasometría en la orina para ver cómo se encuentra el cloro, el sodio, el potasio y el bicarbonato en la orina, pues bueno, vamos a hacer este balance. Y esto nos va a decir si las pérdidas, en el caso de que sea un valor positivo, las pérdidas son renales. En el caso de que obtengamos un valor negativo, vamos a considerar que las pérdidas son gastrointestinales. De igual manera, tengan en mente que el valor normal del bicarbonato es de 20 a 24, ¿ok? ¿Cuándo vamos a hacer una corrección de bicarbonato? Principalmente cuando tenemos pHs por debajo de 7.20. En alguna literatura también dice 7.1. ¿Por qué motivo vamos a hacer la corrección? Porque bioquímicamente hablando, todas las enzimas y la mayoría de los tejidos pierden su función con un pH ácido. Entonces, si nosotros permitimos que el paciente se encuentre con un pH ácido por mucho tiempo, el paciente definitivamente va a empezar con fallas orgánicas. Por lo tanto, no lo podemos permitir. ¿Cuándo es mucho más urgente que nosotros lo hagamos? Cuando el paciente tiene un compromiso cardiovascular. Es decir, ustedes van a ver que llega un paciente con choque séptico o cualquier tipo de choque y nosotros lo que queremos hacer es luego pasarle bicarbonato. ¿Por qué lo hacemos? Porque imagínense que el paciente tiene una hipoperfusión generalizada y dentro de esa hipoperfusión no le está llegando nada de sangre al riñón y el encargado de reabsorber o crear el bicarbonato es el riñón. Si nosotros no tenemos una buena perfusión, no va a haber de dónde formarlo. Y aunque nosotros le pasemos agua, aminas, lo que sea, de primera instancia no vamos a poder forzar tanto al riñón para que éste forme lo suficiente de bicarbonato para que el paciente compense la acidosis. Entonces, de algún modo, nosotros tenemos que apoyar a este paciente para que mantenga un pH lo más normal posible y con esta consideración ayudar a que los tejidos funcionen, principalmente el corazón, que es el que más se afecta a partir de la acidosis porque no responde a las aminas. Y las aminas se inestabilizan en pHs ácidos, entonces tampoco funcionan. Entonces, imagínense, una amina que no sirve y un corazón que no responde, pues no le vamos a hacer nada por más aminas que le pongamos. Entonces, no. Por eso es que pasamos bicarbonato. La otra justificación sería cuando tenemos un paciente con falla renal aguda.
¿Por qué motivo? Porque el paciente con falla renal aguda, ya lo mencioné, como puede ser causa de la hipoperfusión o, por ejemplo, pacientes que pasan a cateterismo y se les pasa mucho medio de contraste, no van a lograr reabsorber suficiente bicarbonato para que se mantengan con un pH normal. Entonces nosotros les tenemos que ayudar. De lo contrario, es posible que el paciente no entre grave con nosotros, pero a nosotros no ayudarle a compensar esta parte del pH, entonces sí se ponga grave. Necesidades de alcalinización. Pacientes que ustedes tengan, o bueno, algunos de ustedes han de tener contacto con pacientes oncológicos, entonces saben que cuando se administra tipo metrotexate o cuando tenemos un paciente con una hiperleucocitosis, parte del tratamiento es alcalinizar la orina y por eso también muchas veces lo tenemos que administrar. Y tenemos algunas otras urgencias como son las intoxicaciones, como por ejemplo puede ser por el ácido acetil salicílico, ajá, en el cual se hace una acidosis metabólica con una anion gap amplia, muy amplia, casi más amplia que la cetoacidosis, entonces, pues bueno, indudablemente tenemos que utilizarlo. Recuerden que el bicarbonato no se administra en cetoacidosis, eso también es bien importante. Ahí sí no tendremos francamente una justificación, a menos de que el paciente esté hemodinámicamente inestable y nosotros hayamos empezado un tratamiento y él no esté respondiendo al mismo. Bajo esa premisa se podría hacer, pero de lo contrario no está sugerido porque incrementa el riesgo de edema cerebral y esto incrementa muchísimo la mortalidad en los pacientes con cetoacidosis. ¿Cómo vamos a hacer la corrección? Tenemos dos opciones, la forma en aguda y la forma para 24 horas. La forma en aguda es bicarbonato de sodio al 8.4%. Vamos a hacer una dosis de 1 miliequivalente por kilo. La dosis máxima que ya habíamos pautado, que son 50 miliequivalentes. La administración vía IV, ya sea central o periférica, a las diluciones que están mencionadas aquí en la diapositiva. Y en este caso sí la podemos administrar un poquito más lento, son 30 a 60 minutos y la dilución forzosamente es en ABD o puede ser en solución salina al 0.9%, ahí no hay tanto problema. El riesgo es que puedan ustedes precipitar que haya posteriormente una acidosis metabólica hiperclorémica porque la solución salina al 0.9% tiene mucha concentración de cloro y el bicarbonato para mantener su estabilidad tiene sodio pegado a cloro. Entonces, cloro más cloro, pues muy probablemente hagan acidosis metabólica hiperclorémica a pesar de que ustedes le estén pasando el bicarbonato. ¿Ok? Hasta abajo vuelvo a repetir cómo se prepararía de acuerdo a la concentración, de acuerdo al tipo de vía. Normalmente también conocemos dos fórmulas, que son la de déficit de base por 0.3, que es un factor de corrección, por el peso del paciente, y eso se va a pasar en 24 horas. Y en la otra fórmula sería el peso por el factor de corrección por el valor del bicarbonato real menos el valor del bicarbonato ideal. En este caso hice la sustitución en un ejemplo, un paciente de 6 kilos que tiene acidosis metabólica con un pH de 7,17, un bicarbonato de 12 y un déficit de base de menos 10. Hacemos los cálculos y en ambos nos quedarían 18 miliequivalentes para 24 horas y la administración de esto sería una tercera parte se administraría en 1 a 2 horas, es decir, 6 miliequivalentes, que nos quedaría exactamente igual que en el ejercicio anterior, a 1 miliequivalente por kilo. ¿Por qué? Porque una tercera parte de 18 es 6 y nuestro paciente pesa 6 kilos. Entonces, ese bolo sería prácticamente la corrección en agudo y la pasaríamos en 1 a 2 horas. Posteriormente reevaluamos y las siguientes 2 terceras partes, que serían los otros 12 miliequivalentes, lo estaríamos administrando de 6 a 23, 24 horas para terminar de pues, cumplir con el déficit que tiene nuestro paciente. Pero obviamente este tipo de tratamiento que tenemos del lado derecho tiene que individualizarse de acuerdo a las características del paciente y al grado de gravedad. Y ya acabamos. Aquí les puse toda la tanda de bibliografías donde hice la investigación para poder dar la clase, para que vean que, o sea, todo está justificado como se los comenté, la preparación de los medicamentos, las dosis, y pues si le quieren tomar un screenshot o algo por el estilo para que de igual manera ustedes puedan revisarlas. Y aquí está mi correo y mi número de celular por si en algún momento ocupan apoyo en algo por el estilo. Les puse un pequeño videito de una película que seguramente han visto, que se llama La Máscara. 5% en bonos del tesoro amortizables todo el año fiscal. 50% en acciones y bonos. Me llevo 9 dividido por el Producto Interior Bruto. Porque así se van a ver ustedes cuando estén haciendo el cálculo de las soluciones, las correcciones, los electrolitos. Las enfermeras se les van a quedar feo y los van a querer matar por todas las indicaciones que les van a dejar y que les están diciendo cómo lo hagan.
Y muy seguramente ustedes van a ir aprendiendo con el paso del tiempo que tienen que verificar que las cosas que indican las tienen que hacer como ustedes las indican. ¿Ok? Y pues va a llegar un punto en el cual sepan hacer también las correcciones que van a darle justo como le acaban de dar al personaje en el blanco y van a hacer sus correcciones perfectamente bien. Y pues ya. No sé si alguien tenga alguna duda o pregunta.